Jueces capítulo 5. Ese día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando, y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes reyes, presten atención, ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto, ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre las elaboradas mantas de caballo, y ustedes que andan por el camino, escuchen a los músicos de las aldeas, que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak. Llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos, pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Taanac, cerca de los manantiales de Megiddo, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El río Sison arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos, corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor, que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber, el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies, y allí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite estas palabras en sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre.
Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara y para mí, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Jueces capítulo 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: Yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: Aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: Oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Javeh Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Asera, que está junto al altar.
Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón el hijo de Joás. «Saca a tu hijo», le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. «Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera». Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: «¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar». A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: «Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar, y si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste». Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: «Por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez, que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío». Así que esa noche, Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Salmos 111. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. ¡Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor! Da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¡Qué santo e imponente es su nombre! El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Romanos capítulo 4. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues,
¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se lo tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a qué recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, la promesa se recibe por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no existen como si existieran, contra toda esperanza. Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.